además tengan que lidiar con la quinta columna de los intereses macroempresariales, que siempre está representado en buena lid por los abogados chilenos que nunca ninguno cumple pena de cárcel por haber cometido uno de los delitos más graves que existe en cualquier país decente, que es prevaricar. Y el caso más grave de prevaricación consiste en ser abogado de las dos partes al mismo tiempo y ocultársela a una de ellas. Ese es el caso más grave y además que es causa absoluta de nulidad de cualquier juicio. ¿Cómo va a haber debido proceso si el abogado que yo había contratado resulta que su función en el juicio era hacerme perder el juicio a mí? Tenemos casos pero muchísimos, pero digamos un solo caso que es conocidísimo sobre esto, que es el caso Saif Khan, donde el abogado de la Defensoría Penal Pública, el señor Carrión, estaba haciendo todo lo posible porque Saif Khan perdiera el caso contra el Estado chileno. Y le puso todo tipo de zancadillas. El objetivo del señor Carrión era de que Saif Khan se fuera de Chile de una manera agraviante. Y con ese objetivo y el rol que cumplía Carrión en el juicio con Saif Khan era decirle de que él se exponía a una situación aún más grave y por lo tanto jamás defendió los intereses de él, sino que siempre estuvo preocupado de defender los intereses de su gobierno, el señor Carrión, y aprovechando de eso a hacer carrera. Y eso es lo que explica de que el hueón reaccionara con una molestia que solamente se le podría denominar enyehuecimiento cuando a Saif Khan se lo sacó de la Defensoría Penal Pública. Hablando del caso Saif Khan, hay una historia que les quiero contar, que digamos que es la parte más sustanciosa que habría acá en la emisión de hoy de Se Viene el Estallido. Les dije que era una semana bastante noticiosa, como dice Josemic, como le contaba más abajo a Cuervo CBG, creo que se estaba conectando, que le decía: no te has perdido de nada porque esto está recién empezando. La parte más sustanciosa de este programa es la información que si usted escucha Se Viene el Estallido, sabrá de que hace mucho tiempo, en pleno caso Saif Khan, nosotros habíamos dicho que aquí había un asunto que era más importante que el tema Hinspeter es judío, el lobby israelí, racismo y los gringos pasados de rollo estilo 24. Había un interés económico muy importante. Y no porque Khan fuera un jeque árabe, como lo trató de demostrar la prensa en un primer momento. No, por la sencilla razón de que Saif Khan, era la víctima perfecta porque era pakistaní. En el momento en que Khan fue tomado preso en la embajada de Estados Unidos y Hinspeter se comió un anzuelo de este porte, los Luksic, Andrónico Luksic, el grupo Luksic, los mismos que subieron a los Himalayas, los mismos que son dueños del Banco de Chile, de Canal 13 y por ende de la Teletón. Es decir, figúrense la poca importancia que tienen los Luksic. Los Luksic, conocidísimos por utilizar al consulado chileno y a la embajada chilena como si fuera un departamento de su propio grupo comercial. Recordemos lo que hizo el grupo Luksic en Perú, cuando se le ocurrió instalar la planta de Luquete dentro de un parque nacional en Lima, donde habían unos humedales. Y finalmente tuvieron que meterse la planta de Luchetti por la raja, porque cuando aparecieron los Vladivideo, aparecieron los Luksic hablando con Vladimiro Montesino, aparecieron los chilenos, los típicos que aparecen ahora de analistas políticos, negociando con Montesinos por los Luksic. Apareció el embajador chileno y el cónsul chileno hablando con Montesinos, weón, por el tema de los Luksic. Faltó que apareciera el mismísimo presidente hablando con Montesinos por el tema de los Luksic. Así de bonita fue esa historia. Y entonces,
no vamos a creer, no vamos a empezar aquí con la historia de que los Luxic no están preocupados de como que fuera de Chile funcionan solamente bajo los parámetros del comercio internacional. No, los Luxic dependen del Estado de Chile para su comercio internacional. Y como no, y por más que estrangulen a los chilenos con sus mentiras en el Canal 13, por más que los estrangulen y los envenenen con sus fideos Luchetti, y por más que roben al fisco con el asalto a mano armada que cometen con la minería. Recordemos que el Grupo Luxic es dueño de la mina Los Pelambres, que es la segunda mina más importante privada que hay en Chile después de La Escondida. La Escondida, que es la mina de cobre más grande del planeta. Del planeta. Tiene una producción de 1.200.000 toneladas al año. Eso es 200.000 toneladas más de lo que produce el teniente Chuquicamata, y por lo tanto es casi una parte y media de toda la producción del segundo competidor de Chile en materia de producción de cobre, que es Estados Unidos. Bueno, Los Pelambres es una gran mina de cobre y Lavandero siempre recuerda de que fue Ricardo Lago quien comenzó esta vendetta en contra de Lavandero, y que fue justamente fraguada por los Luxic en los momentos en que los Luxic pasearon con un avión privado a Ricardo Lago en los tiempos de su campaña presidencial por la mina Los Pelambres. Y en ese momento creo que le hablaron a los Corleones y le dijeron de que habían algunos inconvenientes y que él tenía que hacerse cargo, y prestamente Ricardo Lago se hizo cargo de Lavandero y le plantaron ese muerto adentro debajo de la cama que todos conocemos. Pero esa historia está documentada, existen las fuentes, existen los testigos, está por escrito, está publicado en un libro de las ediciones de la Universidad de Chile, etc. Bueno, el caso es que estos mismos Luxic, que aparecen de empresarios buenos, porque hace como 2 semanas los del Grupo Lux, el Andrónico Luxic habló de que lo importante acá era la ciudadanía, de que lo que necesitábamos era paz social, y cuando uno lo escuchaba parecía una declaración del Pleno de la Democracia Cristiana o del PPD. Entonces el huevonaje típico cree que es un empresario progre. Además que los Luxic siempre han estado a rajatabla con la Concertación y han sido los principales financistas de las campañas presidenciales de Lago y Bachelet. Bueno, este mismo Andrónico Luxic tenía, y esto es bonito decirlo porque tenía un importante negocio fraguado con Pakistán. Y el negocio estaba prácticamente cocinado. De hecho, se había cocinado a fuego lento por 5 años. Y Luxic se iba a hacer cargo de la explotación del más importante yacimiento de cobre y oro que había sido descubierto en Asia. Y ese yacimiento yace, valga la redundancia, qué malo es decir valga la redundancia porque nunca vale, yace en Pakistán. Y los Luxic hicieron los estudios topográficos, realizaron los estudios logísticos, realizaron todo lo que significaba los estudios previos a la explotación del yacimiento, y tenían ya planificado un modelo de negocio. Iban a sacar 200.000 toneladas de cobre, iban a crear una refinería, y además el yacimiento no solamente tiene mucho cobre, sino que además tiene muchísimo oro. Por lo tanto, la mina iba a ser explotada por el Grupo Luxic chileno en la parte del cobre, y por la Barrick Gold. ¿Le suena la Barrick Gold, Pascualama? La Barrick Gold, la empresa mafiosa canadiense, iba a explotar lo que correspondía al oro. Entonces iban aquí, como dicen, en un medio pollo, o como dirían los ciúticos, un joint venture, una aventura conjunta. Y ahí se fue Luxic con Barrick Gold, le vendieron el asunto al gobierno de Pakistán, y estaban ya jauja para explotar esta mina en Pakistán. Y cuando el asunto faltaba la última firma, estamos hablando ni siquiera cuando la UA se estaba planificando, estamos diciendo cuando la UA faltaba la última firma. Como dirían los periodistas deportivos, cuando lo único que faltaba era un gol para abrochar el triunfo. Cuando faltaba esa pura puta firma, meten a Saif Khan preso en Chile.
Yo le acabo de decir la información que nosotros tenemos. La otra información que nosotros tenemos es que antes de ayer se confirmó de que Pakistán mandó a la mismísima mierda a la Barrick Gold y al grupo Luxi con la mina que iba a ser la más importante con Asia, y extraoficialmente se dice de que hay un consorcio chino interesado en dedicarse a la explotación y bla bla bla, y el grupo Luxi está enyehuecido, tan enyehuecido que amenazó de que iba a demandar a la CIADI. Ustedes comprenderán que Pakistán tiene asuntos muchísimo más importantes como para preocuparse lo que les diga la CIADI, güey. Decir, ¿qué mierda le importa una potencia nuclear como Pakistán lo que diga la CIADI, güey? La CIADI, que es el comité arbitraje que depende de la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Pakistán es justamente un estado considerado como estado paria, estado canalla, y por lo tanto no está suscrito a este concierto internacional de salvaguardia de inversiones, ni menos se cree este cuento hueón de nosotros que creen que a los empresarios hay que ponerle una alfombra roja para que nos vengan a meter el pico, po. Entonces, la verdad es que Pakistán, como es un asunto de seguridad nacional, simplemente no dio ninguna motivación, terminó el asunto, y además, según el derecho internacional, tiene todo el derecho a hacerlo. Salió reclamando a todos los vientos el grupo Luxi, diciendo de que Pakistán le debe 250 millones de dólares, que es lo que invirtió el grupo Luxi en lo que serían los estudios. Quizá en algún momento vamos a encontrar que Pakistán capaz que le ofrezca 50 millones de dólares por lo que gastó el grupo Luxi y se acaba el asunto, y capaz que le pague menos, hasta 5 millones de dólares, y también es probable que Pakistán simplemente no le pague nada de nada. Ya. La famosa mina en cuestión que iba a explotar el grupo Luxi iba a rendir 200.000 toneladas de cobre, pero 200.000 toneladas de cobre que luego iban a ser refinadas y que iban a quedar justamente en el mismo sitio donde iban a ser ocupadas, porque Pakistán es fronterizo a China. ¿Me entiende usted? China es el mayor comprador que tiene Chile de cobre. Entonces iba a tener la posibilidad de venderle el cobre de provisionarles cobre casi directamente a los chinos. Entonces, el señor Andrónico Luxi, gracias al gentil auspicio de Rodrigo Ginspeter Kirber, escuche bien usted, y Jalandro Peña, perdió la pequeña cifra de 250 millones de dólares más 200 toneladas de oro. 200 toneladas de cobre anuales, son como 200 onzas de oro además anuales que las perdió Barrick Gold, y escuche bien, que iban a ser explotadas por 56 años. Entonces, 200.000 toneladas por 56 años perdió el señor Andrónico Luxi por así el anzuelo que mordió el señor Rodrigo Ginspeter Kirber. Esto usted lo ha escuchado solamente en Violencia y Control Social. Entonces ahora usted, si se pregunta qué es lo que pasó con el pakistaní acá en Chile, bueno, ahí especule usted, si un terreno ya no la especulación. Puede haber sido una propia operación de inteligencia del gobierno de Pakistán para justamente tener el argumento para para meterle el pico en el ojo a Andrónico Luxi y a Barrick Gold. Pudo haber sido una cuestión fraguada por el gobierno chino para romper este negocio. Puede haber sido algo que fue fraguado por el gobierno de Estados Unidos por picado para evitar que se concretara este negocio. Piense usted como quiera. En cualquiera de las posibilidades que usted piense, nos vamos a encontrar con una verdad irrefutable. El culpable de que es decir, hay uno que hizo la zancadilla, pero el weón que se sacó la chucha se llama Rodrigo Ginspeter Kirber.